Dios les bendiga, amados ministros del distrito número 18. Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes a través de este consejo de la palabra del Señor, esperando que cada uno de ustedes se encuentre bien junto a su esposa, a sus hijos y en esa obra que Dios ha dado para que ustedes administren. Quiero leer la palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 2, verso 25. Dice allí la palabra del Señor: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Es importante tener claro que esta iglesia de Filipenses, que estaba establecida en Filipo, era una organización ya grande. El apóstol Pablo, cuando en la introducción habla acerca de los ancianos y de los obispos, quiere decir que era una iglesia que estaba estructurada. Pero a pesar de todo, hay unas circunstancias que rodean el hecho de que el apóstol Pablo escribiera esta carta. Por ambos aspectos, tanto por el apóstol Pablo como por los hermanos en Filipo. El apóstol Pablo estaba preso bajo la autoridad del emperador romano llamado Nerón. Estaba cautivo en Roma, estaba preso allí. Y Pablo empieza a introducir la carta bajo unos aspectos muy importantes. Pablo empieza a evidenciar cómo debíamos regocijarnos a pesar del sufrimiento, regocijarnos en medio del servicio, que tuviéramos claro que era Cristo la esperanza del cristiano y regocijarse a pesar de la ansiedad. Es importante saber que esta carta a los filipenses trata de motivar ese regocijo, entendiendo que era el Señor quien daba ese regocijo. Por eso dice ahí en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren lo importante de estar regocijado en el Señor. Pero en medio de todas estas circunstancias adversas, logro identificar las características de aquel hombre llamado Epafrodito, de este hermano llamado Epafrodito. Y pienso que Pablo habla de él con una propiedad y unas características especiales que llaman mucho la atención. O sea, en medio de la circunstancia, ¿de qué tipo de personas nos rodeamos? En medio de las situaciones adversas, ¿quién es ese que está ahí a nuestro lado para orientarnos? Como ministros sabemos que tenemos la confianza y la certeza de que el Señor está con nosotros. Pero a pesar de que el Señor está con nosotros, en muchas ocasiones necesitamos una voz de aliento, una voz de esperanza, de alguien que puede estar ahí y, ¿por qué no?, llamarlo como llamó el apóstol Pablo a Epafrodito. 5 características especiales Pablo notaba en este hombre. ¿Cuáles eran esas características? Pablo dice que era su hermano, su colaborador, su compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, dice el apóstol Pablo. Cuando se refiere a él como hermano, le da ese toque fraterno, de hermano, de esa concordia, de ese aprecio que debe haber. Colaborador, alguien que siempre estaba presto ahí. Pablo sabía que tenía circunstancias adversas, pero sabía que había alguien con el que podía contar, que era su compañero de milicia, que trabajaban arduamente de hombro a hombro, combatían en la predicación del evangelio. ¿Qué tipo de mensajero era Epafrodito? Un hombre que llevaba buenos mensajes, voz de esperanza, voz de aliento. David tuvo que encontrarse con unos mensajeros, como él los describe, que se juntaron contra él, sus enemigos, sus angustiadores y los malignos se habían juntado contra él. Pero mire que Pablo aquí destaca el hecho de un mensajero que llevaba un buen mensaje, de ese ministrador de sus necesidades. En medio de todas esas circunstancias adversas, Pablo sabía de quién estaba rodeado. Yo creo que no somos ajenos a las circunstancias que estamos viviendo. Es verdad que hemos tenido momentos difíciles, angustiantes en la congregación que administramos. Personas, hermanos, que sufren, cristianos, hermanos. Pero a pesar de todo necesitamos rodearnos de alguien que podamos llamar nuestro hermano, nuestro colaborador, nuestro compañero de milicia, nuestro mensajero y nuestro ministrador.
de nuestras necesidades. Creo que es importante en medio de esta carrera que llevamos rodearnos de este tipo de personas que siempre traigan un mensaje de esperanza, una voz de aliento y que podamos confiar en esas personas, hermano. Estamos viviendo momentos difíciles, pero no te olvides, hay alguien con quien puedes contar. Hay alguien que está ahí, que de pronto está a un toque de una tecla de un celular. Alguien que está ahí, hermano, para darte una voz de aliento para seguir avanzando. ¿Cuántas veces no hemos estado tristes en estos días? Escuchaba que un compañero me llamó y me dijo, sentí anoche orar por usted y esa noche no había podido dormir, pero Dios puso el toque. Y qué bueno cuando llegó ese buen mensaje. Decirme, hermano Molina, quiero hacer una oración por ti. Y a través de ese teléfono oró por mí. Sentí nueva fuerza, sentí deseo de seguir avanzando. Y yo creo que esos son los ministros que necesitamos. Esos hombres, hermano, que están ahí puestos por Dios, pero que también pueden ser nuestros compañeros de milicia, nuestros hermanos, nuestros colaboradores. Así que, querido ministro, querido pastor, que desconocemos qué circunstancia estás atravesando, recuerda que hay alguien que puede darte la mano también en medio de todo esto. Dios les bendiga y les guarde.